Buenos días, hermanos. Qué privilegio estar aquí en casa de mi Señor, ¿verdad? El título para hoy es Maravillosa y entre paréntesis dolorosa gracia. Pablo inicia esta sección del capítulo 6, por lo menos en la versión Nueva Biblia de las Américas, con la palabra y. Y si usted sabe algo de gramática, sabe que nada empieza con y que no tenga un contexto. La semana pasada el hermano Samuel hizo buen comercial al mensaje que yo di hace 2 semanas y hoy le regreso, hermano Samuel, ese favor. Si usted no escuchó, si usted no estuvo presente en el mensaje de la semana pasada, llamado Ven a la fiesta de la reconciliación, le aseguro que el mensaje de hoy va a estar incompleto. Así que tiene tarea. Por favor, escuche ese mensaje porque es la continuación. ¿Y qué? Pues lo que se dijo la semana pasada. ¿Y qué se dijo la semana pasada? La obra de reconciliación del Señor en nuestras vidas y el llamado a nosotros a ser reconciliadores. La Reina Valera dice así pues, igual, es seguidilla de lo que le antecedió. Estamos invitados como iglesia, como hijos del Señor, a la palabra libertadora, a la palabra de reconciliación, para nosotros, pero también para el mundo. ¿Qué sigue después de ese y? Dice, como colaboradores. Si hemos sido reconciliados, la tarea es a reconciliar y como colaboradores. Y si vamos a tomar en serio esto del ministerio de la reconciliación, es menester, no es negociable. ¿Qué cosa? Que nuestro accionar no tenga como su única fuente a Cristo. Conocemos ese himno precioso, maravillosa gracia, vino ¿quién a dar? Jesús a dar. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Sí. Y como colaboradores, y la siguiente es importantísima en este texto, por lo menos, repito, en la versión Nueva Biblia de las Américas, y como colaboradores con Él, con Él. Terminamos el mensaje la semana pasada con capítulo 5, miren conmigo, por favor, verso 21. Dice el apóstol Pablo, y al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. En Él y ahora con Él. Y como colaboradores con Él. En Él y con Él. Aquí tomaría muchos mensajes, tratar de explicar este concepto, y creo que si vamos a entenderlo va a ser simplemente por la ayuda del Espíritu Santo. Pero yo pregunto esta mañana al iniciar, ¿cuántos aquí han luchado con la pregunta de alguien más a usted? Quizá pregunta honesta o quizá preguntas con sátira. ¿Usted a qué religión pertenece? ¿Qué tal esta pregunta? ¿Usted a qué iglesia va? ¿O usted a qué denominación pertenece? ¿Usted cómo responde? Difícil, ¿verdad? No porque no dudemos de quiénes somos, sino que al decirlo uno ya sabe la expectativa que algunos tienen y cuál va a ser la respuesta de ellos a esa respuesta nuestra. Es interesante notar que la palabra cristiano que usamos con frecuencia, y no hay nada de malo con eso, aparece solo 3 veces en el Nuevo Testamento. 2 del apóstol Pablo y 1 del apóstol Pedro. Miren conmigo ahí está en la pantalla, los 3 textos donde aparece la palabra cristiano. Hechos 11:26, ese momento precioso, han regresado. Pablo y Bernabé han dado reporte de lo que han visto en esos viajes misioneros, y dice ahí en el texto, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó, ¿qué cosa? Cristianos, por primera vez en Antioquía. No Antioquia, sino Antioquía. Segundo texto, también en Hechos, es el momento cuando Pablo se confronta con el rey Agripa. Y dice, entonces Agripa II le dijo a Pablo, en poco tiempo me persuadirás a que me haga, ¿qué? Cristiano.
sátira, sarcasmo. Y es el apóstol Pedro que, hablando del sufrimiento que tiene todo creyente en Cristo Jesús, dice: pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. 3 veces nomás. Ahora, no tiene nada de malo llamarnos cristianos, pero esa palabra hoy por hoy tiene muchos significados diferentes. Me llama mucho la atención que la palabra en Cristo, con Cristo o cualquier equivalente a eso aparece más de 130 veces en el Nuevo Testamento. Y responder eso a alguien: ¿usted a qué religión pertenece? Yo estoy en Cristo. Yo soy de Él. Quizá lleve una conversación aún más profunda, pero hay que entender qué significa eso. ¿Cómo explicamos lo que significa estar en Cristo, con Cristo, en Él? Bueno, lo vimos hace 2 semanas. Hablábamos de ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si vamos a participar, como dice el texto, como colaboradores con Él, no se puede si no existe una experiencia clara y contundente de ser nuevas criaturas. De hecho, si no lo somos, mejor cállese, no diga nada. ¿Usted qué iglesia va? No le digo. ¿Usted a qué religión pertenece? Eso es para que yo lo averigüe y usted no pregunte. Pero si alguien le pregunta eso, espero que sea porque el testimonio es tan claro que quieren saber: oiga, ¿qué es esto que usted tiene que no tengo yo? Y usted puede decir: en Cristo estoy. Soy de Él. Y yo pregunto hoy: ¿está usted en Cristo? ¿Me escuchó? ¿Está usted en Cristo? Al acercarnos una vez más al texto bíblico, encontramos la importancia de recordar a quién escribe el texto siempre y luego para quién. ¿A quién? Miren conmigo, capítulo 6 de 2 Corintios, verso 11. Nuestra boca, oh Corintios, les ha hablado con toda franqueza. Así que sí, el contexto inicial más inmediato es la iglesia de Corinto. Eso es a ellos, para nosotros hoy, casa de mi Señor, siglos después. Hace unas 2 semanas estuve en una conferencia en Estados Unidos. En ese lugar habían más de 500 personas reunidas. Ellos representan en ese momento las mentes creativas más brillantes y reconocidas del mundo. Yo no era uno de ellos. Yo estaba ahí por invitación del hermano Harris III. ¿Se acuerdan de él? Hermano Harris, este hombre que vino a Cúcuta, ese ilusionista con una capacidad increíble en su arte y con un mensaje muy contundente. Me invitó a esa conferencia y puedo decirles que esa experiencia es difícil de explicar. 500 personas, en este caso narratólogos. ¿Quién sabe qué es un narratólogo? Yo no sabía. Gente que narra. Habían autores famosos y narratólogos, lo que son expertos en narrar historias. Y yo ahí sentado entre ellos. En esos 2 días de reunión, 25 personas estuvieron ahí frente a nosotros y hicieron eso, narraron sus historias. La mayoría de historias, les confieso, dejaron a toda esa audiencia en absoluto silencio y silencio incómodo. Ese era el propósito de esas historias. Se podía escuchar un alfiler caer en el suelo, el silencio impresionante, un silencio ensordecedor. Pero también confieso mi gran frustración esos 2 días, al ver que de esos 25, solo unos cuantos realmente dieron la conclusión única que traía solución a la narrativa que acababan de contar. Aunque la narración, los narratólogos eran excelentes en su arte, al final, ¿y ahora qué? ¿Pero qué pasa después? Menos mal que hubo unos cuantos que sí lograron dar esa conclusión. Y entre esos, esta mujer que ustedes ven aquí. Su nombre, Michelle Hord. Aquí está ella en esta foto con su hija Gabriela, de 7 años. Esta mujer se paró ahí y habló de lo siguiente, y lo escribí acá, escuche. Narra
el camino desde la desesperación más absoluta e inimaginable hasta la construcción de resiliencia, la reconciliación y la posibilidad de permitir que el gozo regrese a la vida. Palabras textuales de ella. ¿Pero por qué? Es irónico que Michelle empezó su trabajo como escritora, como narratóloga, en un programa que ya hace mucho tiempo desapareció, America's Most Wanted. Este es los más buscados de Norteamérica. El trabajo de Michelle era ir al lugar del crimen, mirar lo que pasó y luego narrar las cosas que pasaron y de vez en cuando traer una palabra de ayuda y esperanza a las víctimas de ese crimen atroz que se dio ahí. Contó ya ahí en esa conferencia, nunca imaginó cómo ella se convertiría en protagonista de una historia similar a la cual ella había narrado años atrás, cuando su propio esposo mató a su hija. Ya se imaginan ese momento. 7 añitos y Gabriela pierde su vida. ¿Qué diría usted a esa historia? ¿Maravillosa gracia? ¿Dolorosa gracia? ¿O qué gracia ni qué nada? Continúa esa mujer hablando y ella usa un texto bíblico de Job 13:15 que hoy me alegro, no tengo que predicarlo. ¿Qué texto más difícil este? Cuando dice Job, aunque él, ¿quién es él? Dios, me mate. En él, ahí está, en él esperaré. No sé cómo predicaría un pastor, entre comillas, de teología de la prosperidad este texto. ¿Cómo responder a una situación como esta? Pues ella, siendo narratóloga, habiendo escrito un libro de su experiencia, decidió usar este acróstico. La palabra es script, en español es guión, y usando las letras de script dice ello esto. Mi respuesta ante esa situación con mi hija y ahora su ex esposo que está ahora en cárcel de por vida es: sobreviva. Luego conéctese. Luego reflexione y recuerde. Luego imagine lo que podría parecer imposible. Tenga la audacia de decir que sí. Y esta palabra que no entiendo con P, praise, gratitud, alabanza. Y finalmente la T, testifique, cuente su historia. Y ese día, en ese silencio abrumador de ese lugar con más de 500 personas, le aseguro que el mensaje fue claro. Ella dijo, no es ninguna capacidad mía, estoy aquí parando, narrando mi propia historia, y la única respuesta que tengo es que es en Cristo y solo en Él que encuentro la gracia. Se terminó aquella conferencia y al final pasa el que es el presentador y hace una pregunta a todas las personas ahí presentes después de esas 25 historias, no todas con este tipo de impacto y mucho menos con esa conclusión tan gloriosa que es en Cristo. Pero dice a toda la audiencia esta palabra: ¿qué es lo que el mundo necesita? Y teníamos que responder todos al unísono la palabra que creemos que es lo que el mundo necesita. Hermanos, no me... ¡Cristo! Grité yo porque eran 500 personas. De pronto me escuchan. Y 3 veces pregunta al presentador, ¿qué es lo que el mundo necesita? Y 3 veces, ¡Cristo! Y de repente miro a mi compañero, que es el hermano David Ketchum, que vino con Harris. Y casi nos abrazamos, pero ha sido raro en ese momento abrazarnos, porque cuando dije yo Cristo, escuché de él Cristo. Y 3 veces, 2 voces en unísono, gritamos Cristo. Otros gritaron amor, agua, paz, ballenas. Cristo. Y porque hemos sido reconciliados, llamados a reconciliar como colaboradores, y aquí está, con Él.
No hay otra alternativa. No hay otra posibilidad. Vivimos en un mundo que llora, un mundo que se desbarata, un mundo que vive en agonía profunda. Lo vemos, lo sentimos. Un mundo que nos deja a veces con más preguntas que respuestas. Y escuche esto, hoy en día, aproximadamente 380 millones de cristianos sufren persecución o discriminación en todo el mundo. Lo que significa que 1 de cada 7 cristianos se enfrenta a amenazas, violencia o marginación por su fe. Esta persecución toma diversas formas, como ataques físicos, arrestos, encarcelamientos, asesinatos, robos, el exilio forzado de sus hogares. Los países con mayores niveles de persecución se concentran en África y Asia, aunque la situación también aumenta en Latinoamérica. Esos serían algunos factores que se mencionan, que es lo que la iglesia hoy perseguida vive. Violencia física incluye asesinatos, secuestros, torturas, agresiones, y Nigeria, hoy por hoy, y ya por varios años, ha experimentado el mayor índice de muertes por causa de la fe. Con ellos están Malí, Burkina Faso y Mozambique. Números que usted no se puede imaginar. Miles de personas que han tenido que perder la vida, pero no negaron su fe. Restricciones a la libertad, las detenciones arbitrarias, los encarcelamientos y la vigilancia digital son muy comunes, cada vez más comunes, países como la China, por ejemplo. Discriminación social y económica. Muchos cristianos enfrentan marginación, por ejemplo, al no recibir las ayudas o al ser discriminados en el acceso a recursos. Violencia contra la propiedad. Se documentan frecuentes ataques, saqueos e incendios de iglesias y propiedades cristianas. Y déjenme decirles que de todos los países en Sudamérica, el país más perseguido por su fe es nuestra patria, Colombia. Leía estos números y muchos más que leí y tengo que confesar que me sentí bastante mal. Al ver el sufrimiento que muchos tienen, verdadero sufrimiento, y lo comparé con mi sufrimiento, dije, oye, qué vergüenza siento al ver cuán pequeñitos son mis problemas comparados con los de Michelle y otros. La invitación del apóstol Pablo hoy es la misma que hizo a los corintios. ¿Y cuál es? Vean conmigo el verso 1. Y como colaboradores con él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. No la tomen a la ligera. No la tomen de manera superficial. Aquí hace referencia en el verso 2, cuando dice, pues él dice, en el tiempo propicio te escuché, y en el día de salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio. Ahora es el día de salvación. Aquí Pablo hace referencia al texto que se encuentra en Isaías, Isaías capítulo 49, verso 8. Dice así el texto de Isaías: esto dice el Señor, en el momento preciso te responderé. ¿Cuándo? En el día de salvación te ayudaré. Te protegeré y te daré las naciones para que seas mi pacto con ellas. Por medio de ti restableceré la tierra de Israel y la devolveré a su propio pueblo. Interesante este texto al considerar lo que pasa en el Medio Oriente en este momento. Eso es tema para otro mensaje. Pero aquí Isaías mira al futuro, a aquello que no ha sucedido y que él espera que Dios haga con su pueblo. Usted y yo, iglesia amada, miramos atrás a ese momento glorioso, a ese momento en que nuestra reconciliación con Dios se hace posible en Él, en Cristo. Fuimos reconciliados con Dios para ser reconciliadores. Ahora, antes de estar en Él, creo que aquí todos podríamos dar testimonio, algunos más fuertes que otros, de cómo se dio esa obra reconciliadora. Y creo que no me equivoco al decir que entre más fuerte sea nuestro convencimiento, gracias, de quiénes éramos y quiénes somos hoy, más maravillosa se ve su gracia. Amén.
Sí. Era así una vez, antes y ahora. Maravillosa gracia. Eso es antes de estar con Él. Y aquí Pablo describe eso en Filipenses 3, 8 al 10, cuando escribe: y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo, mi Señor. Por Él, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Maravillosa gracia. Era así una vez. Pero ahora que estamos en Él, quiero que la gracia se hace más preciosa en nuestra vida en medio del dolor más difícil. ¿Es cierto eso? Yo creo que sí. No estamos solos en esto. Es de hecho el profeta Habacuc que escribe esto. Y quizá aquí esta mañana al leer esto usted dice: yo estoy ahí. Yo me identifico con la letra de este texto cuando dice Habacuc: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Qué duro eso, ¿verdad? Qué lindo decir la gracia del Señor. Sí, claro que sí, amén, porque mire, estaba aquí y ahora estoy aquí. Había pasado esto y el Señor me restauró. Pero ¿y qué si todo sigue igual o peor? Este es un cuadro bastante lúgubre. Pero cantamos al principio: oh, yo quiero andar con Cristo. Cristo fiel te quiero ser. Yo sé a quién he creído. Y de repente digo: mejor no haber cantado. Porque eso se da en tiempos de bonanza, pero particularmente en tiempos de dolor, donde su gracia es mayor. Bástate mi gracia. La semana pasada miramos el texto de 2 Corintios capítulo 5, verso 19, cuando dice el apóstol Pablo que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no que, tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros con Él la palabra de la reconciliación. Pablo, en la iglesia de Colosa, escribe: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Maravillosa gracia, dolorosa gracia, pero igual gracia, siempre inmerecida, siempre disponible. Y en estos tiempos, quizá el mensaje más requerido. Nuestra ciudad grita, sin saberlo, ese mensaje de gracia. La mayoría lo busca en lugares equivocados, en una persona, en un movimiento, en una posesión, en un logro. Y lo triste es treparse a la montaña equivocada, llegar a la cima y descubrir que se equivocó. Nuestra naturaleza, hermanos, pecaminosa nos hace rebeldes. Usted y yo hemos traicionado a Dios. Y Él ha mostrado su amnistía para con nosotros a través de Cristo el Señor. ¿Cree usted esta mañana en el único poder perdonador, en el único sustituto para el perdón de pecados? ¿Ha creído usted que es en Cristo y solo en Él? La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Es Él, no hay otra. Por gracia somos salvos, por medio de la fe en Él. Para aquella persona aquí esta mañana, o que me escucha o me mira por la web, que no ha entendido esto, que sigue debatiéndose en esto, que no puede decir yo creo eso de corazón, hoy podría ser su día de salvación. Ahora es el momento oportuno.
Le voy a rogar a usted, si está aquí esta mañana y se encuentra ahí, no salga de esas puertas hoy sin entender qué significa esto del día de salvación. ¿Qué significa esto de estar en Cristo? ¿Qué significa ser una nueva criatura? Verso 1, no reciba en vano la gracia. Lamentablemente el mundo juzga el Evangelio por lo que ve en nosotros, ¿verdad? Ojalá dijéramos, mire, haga como yo digo, no como yo hago. No me mire a mí, mire a Cristo. Pero el mundo tiene ese filtro. Entonces yo pregunto, ¿qué dice el Evangelio según usted? No solo por lo que dice, sino por lo que hace. ¿Está usted en Cristo? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Verso 3, miren conmigo. No dando nosotros en nada motivo de tropiezo, para que el ministerio no sea desacreditado. Vivimos de tal manera, dice la NTV, que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará falta en nuestro ministerio. Qué palabras más fuertes, hermanos. Y yo leía esto y leí esto, lo he leído decenas de veces esta semana que pasó preparando esto. ¿Acaso yo puedo decir eso? No soy tropiezo para nadie, porque imitarme a mí es seguir a Cristo. Es un reto esta mañana para usted y para mí. Verso 4. Pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios. Ahora, inmediatamente que dije eso, brincó a mi mente el mensaje de hace 2 semanas, cuando miramos en capítulo 5, en el verso 12. Regresen conmigo a 2 Corintios 5, 12. Dice ahí el apóstol Pablo, no nos recomendamos otra vez a ustedes, sino que les damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros. Alguien podría decir, oiga, póngase de acuerdo. No se recomienda y ahora se recomienda en todo. ¿Cuál es? No puede ser ambas. Bueno, sí puede ser ambas considerando el contexto. Aquí dice Pablo, no nos recomendamos de ninguna manera comparado con quienes. Y dice ahí el verso 5 más adelante. Los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. No tengo por qué recomendarme. El Señor es mi juez. Aquí, cuando pasamos al capítulo 6, dice, nos recomendamos en todo. ¿Qué es todo? Pues lo que viene. Como colaboradores de Cristo, Pablo va a dar una descripción que realmente es difícil de masticar. Si usted escuchó al principio del culto hoy y leyó con atención, va a haber un listado impresionante acá. Mire conmigo ese listado. Voy a solamente mencionar las palabras que Pablo dice que es y que es lo que vive un hijo del Señor. Escuche, a partir del verso 4, al final. Dice él, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Brinco ahora al verso 7, al final. En deshonra, en mala fama. Verso 8, como impostores. Verso 9, somos tratados como desconocidos, como moribundos, como castigados, como entristecidos, como pobres, como no teniendo nada. Dice él, en eso nos recomendamos. Ahí está. Entonces, con eso en mente, aquí estoy. Me recomiendo. Qué diferencia a lo que mucha gente hace al recomendarse, ¿verdad? Qué bueno que el listado no termina ahí, hermanos. Porque escuche ahora la contraparte a eso que es sumamente difícil, imposible, diría yo, sin ayuda de Dios. Miren las palabras que usa aquí. Perseverancia, en pureza, en conocimiento, con paciencia, con bondad, en el Espíritu Santo, con amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia, en honra, en buena fama, veraces, bien conocidos, vivimos no condenados a muerte, siempre gozosos, enriqueciendo a muchos y poseyéndolo todo. ¿Cómo es posible tener esas dos cosas tan diametralmente opuestas? Maravillosa gracia, dolorosa gracia. Sí, es el paquete completo. Algunos quieren rosas, pero no quieren las espinas. La gracia siempre la disfruta gente inmerecida. No reciba en vano la gracia de Dios.
es el doctor John Piper, que con frecuencia uso acá, que dice lo siguiente, escuche esto, medita esas palabras. Si solo buscas alegría y nada de tristeza, o crees que la tristeza solo es posible sin alegría, no eres un buen candidato para ser cristiano. ¿Qué palabra? O sea, quiero celeste, pero que no me cueste. Los cristianos somos personas conscientes del dolor y también somos empáticos al sentir el dolor ajeno. Somos conscientes de que Cristo venció la muerte, la enfermedad, el pecado, el infierno y a Satanás. Y un día nos llevará a experimentarlo plenamente. La única respuesta posible es regocijarnos. Hoy estoy aquí agradecido, parado aquí en este púlpito, por muchas personas que a través de mi vida me han dado ejemplo de lo que es tener gracia, vivir bajo la gracia. Más recientemente, gracias Jorge y Mónica, gracias Damares, Saúl, entre otros, son muchos más, que han mostrado cómo es que un cristiano, Lili también, y Ruth, su hermana, y muchos más, y me han enseñado con testimonio vivo, real, de qué es maravillosa gracia y qué es dolorosa gracia. Al final es gracia. Gracias por su ejemplo. Dice el himno que mencioné hace un momento, es más alta que los cielos, bien alto, más que profunda que la mar, bien abajo. Y dice ahí, colma de su consuelo, nos llena de virtud, es la maravillosa gracia de Jesús. Si no ha escuchado otra cosa esta mañana, escuche esta frase y medítela. Si la gracia maravillosa de Dios no es suficiente en su vida, en la mía, lo repito, si la gracia maravillosa de Dios no es suficiente en nuestra vida, especialmente en tiempo de dolor, la única respuesta posible es que usted no está en Cristo. No hay punto medio. O soy o no soy, o estoy o no estoy. Pero es que es imposible que en tiempo de bonanza, gloria al Señor, es su gracia, qué maravilla. Y en tiempo de dolor, ¿será que sí, será que no? Es que yo le oro y le oro y le oro y le oro y le oro. 7 años esperando al agricultor que salga la primera muestra. ¡Qué paciencia, qué dolor! ¡Salga! Muestre fruto. Pero ¿sabe qué está pasando? Toma 7 años que esa matita eche raíces profundas, 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 para que entonces ese palito que es tan delgadito aguante los azotes del viento y no se caiga. No hay forma alguna que usted pueda crecer en su gracia si la raíz del dolor no entra profundo en la roca que es Cristo. No sé quién está aquí esta mañana, algunos están fuera por dolor, por viajes, por obligaciones, pero creo que son muchos los que han pasado por esa puerta y han venido a probar a Cristo. Pero no a Cristo el que menciona Pablo aquí en Corintios, es al Cristo que ellos creen que tienen que tener, que es el que pueden frotar y les va a dar sus 3 deseos. El que siempre cumple lo que usted dice y como usted lo dice. Dice el himno en el coro, inefable es la divina gracia. ¿Qué es inefable? Miremos aquí en el texto, aquí en la pantalla. Siguiente, inefable es algo que es inexpresable. No se puede decir con palabras. Es demasiado grande, es demasiado misterioso para ser descrito. Simplemente inefable es la divina gracia. Pero explíqueme, Michelle, explíqueme, ¿usted cómo puede hablar de Cristo hoy sin su hija de 7 años, Gabriela? Inefable. No lo puedo explicar. Es, ¿qué más? Inmensurable. Inmensurable es magnitud inabarcable. Es tan grande que no se puede medir, no se puede comprender. No lo comprendo, no lo puedo medir, pero es verdad. Bástate mi gracia, su gracia es mayor. A terminar hoy, no estoy sugiriendo que usted se meta buenas ideas en su cabeza, que tenga buena vibra, que piense positivo. Sí, échele ganas, póngale fe.
Sigue adelante. ¿A quién le basta eso? A mí no. ¿Cómo se echa fe para empezar? ¿Cómo le añado gozo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cómo añado eso a mi vida? No puedo. ¿Son frutos de quién? Del Espíritu. Entonces, váyase por el lado correcto. No diga, hoy tendré gozo, hoy tendré paz, hoy tendré fe, hoy tendré amor, porque no llega ni a la esquina de esta cuadra. Se va así de rápido. Inefable, inmensurable. La invitación no es a buenos pensamientos, es una invitación a anclar nuestra vida en Cristo, la roca de la eternidad. Cantemos juntos, maravillosa gracia. Número 8. Maravillosa gracia, ¿quién vino Jesús a dar? Más alta que los cielos, más alta que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Escuche. La divina gracia es inmensurable cual la más profunda mar. Para fuentes suficiente a los pecadores, rescatar del pecador, perdonando todos mis pecados, todos me limpió de mi maldad. ¡Hagámoslo! Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable la divina gracia, es inmensurable cual la más profunda mar, para fuentes suficiente a los pecadores, rescatar del pecador, perdonando todos mis pecados, todos, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios, colma de su consuelo, nos llena de virtud, es la maravillosa gracia de Jesús. La divina gracia es inmensurable cual la más profunda mar, para fuentes suficiente a los pecadores, rescatar el pecador, perdonando todos mis pecados, todos, Cristo me limpió de mi